Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso Amplificador Operacional, lo más básico. Yo soy el profesor Begovic y en esta ocasión vamos a platicar sobre cómo construir una fuente de corriente. Una fuente de corriente que pues puedes manejarla en unos cuantos miliamperes o puedes manejarla hasta en amperes. Todo esto basado en un amplificador operacional. Entonces vamos a ver el diagrama y cómo se analiza y se diseña. La fuente está constituida por una referencia de tensión que a la salida del bloque azul que estamos viendo aquí pues nos debe dar un valor de tensión bien específico. Está constituida por un bloque de control que es el bloque color mostaza, que es el que va a definir o nos va a ayudar a que se estabilice esa corriente que deseamos y además a proporcionar una etapa pues en donde se pueda dominar la corriente sin que se dañe el amplificador operacional. Después tendríamos una resistencia que se llama resistencia de control, que en conjunto con el bloque azul van a proporcionar o van a definir la corriente que deseas que circule sobre tu carga, ¿no? Y finalmente pues necesitamos la carga, que es en donde quieres que circule esa corriente, que estaría en el bloque color salmón. Acuérdate que tu carga sí puede ser una resistencia, puede ser un calefactor, puede ser una lámpara, en fin, puede ser cualquier circuito en el que quieras que circule esa corriente constante que vas a calcular, ¿no? Entonces, finalmente, para terminar, pues esta energía no va a salir de otro lado más que de B1, que es el bloque color morado. Te recomiendo ampliamente que jamás confundas B1 con BPP o BPN. Esta fuente debe ser independiente de la que alimente o polarice al amplificador operacional. Bueno, pues una vez visto esto, ¿qué te parece si hacemos un análisis? La mejor manera para que se aproveche este material es difundiéndolo. Por favor, compártelo, dale like y síguelo disfrutando. Bueno, para hacer el análisis numérico de esta fuente, pues habría que ver exactamente qué es lo que debemos de tener. Primero, necesitamos una fuente de tensión, pero que sea muy confiable, o sea, una referencia de tensión. Yo aquí, por ejemplo, utilicé un LT1461. El guión 3 significa que a la salida nos va a dar 3 volts esta referencia de tensión. A diferencia de un regulador de tensión que típicamente utilizamos para que pues, nos dé una tensión fija y además con una cierta corriente, bueno, pues esta referencia de tensión más bien está hecha para que sea más estable, aunque no de tanta corriente. Entonces, son valores muy estables los que nos van a dar estas referencias de tensión. Sin embargo, para el análisis o el diseño que tú hagas, no importa si lo sustituyes por otro tipo de regulador, lo importante sí es tener fija una tensión para poderla proporcionar a la salida del bloque azul. Ahora, estos 3 volts que yo tengo, pues los paso por un trim-pot. Esta resistencia que está aquí debería ser un trim-pot multivueltas. ¿Por qué? Porque insisto, a la salida debes de tener un valor bien específico y la mejor manera pues para seleccionarlo puede ser a través de un trim-pot. Aquí, por ejemplo, si tenemos 3 volts en los extremos del trim-pot, pero se me requiere nada más 1.25 volts, bueno, pues giro el trim-pot multivueltas hasta conseguir esa tensión. La verdad es que es la ventaja del trim-pot multivueltas que te permite seleccionar valores de forma muy fina. Bueno, luego sigue el bloque color mostaza. Si te das cuenta, para analizarlo, pues al tratarse de un operacional, lo primero que revisamos es si tiene una realimentación negativa. Entonces veo la salida y veo que está conectado a una resistencia, después a 2 uniones base emisor y después por un alambre se va a la terminal inversora. Por lo tanto, si hay realimentación negativa, lo cual implica que la tensión de la terminal no inversora se ve reflejada en la inversora. A esta tensión pues yo le voy a llamar simplemente BX, que si te das cuenta BX pues sería lo que está saliendo del trim-pot, ¿no? O sea, sería la salida del bloque azul. Esta tensión, como te dije, se va a reflejar en la terminal inversora, que está justamente en este alambre, ¿no? Sería aquí BX. Una vez que colocas BX, bueno, pues te das cuenta que abajo aparece un bloque color verde que trae una resistencia llamada RC. Esta resistencia se llama resistencia de control y en conjunto con todo el bloque azul y en específico con el trim-pot, que es la resistencia de ajuste, vamos a definir la corriente que deseamos que circule sobre nuestra carga.
Ahora, voy a empezar a poner números para que se vea más o menos de qué se trata esto de que circule corriente. Vamos a imaginar que si yo ajusto el trim pot, vamos a ponerlo en 2 volts, bueno pues, y la resistencia de aquí yo la pongo en 1 ohm, pues ya sé que la corriente que va a circular en esta resistencia, pues va a ser de 2 amperes. ¿Por qué? Pues porque tengo 2 volts en Vx sobre 1 ohm, me da eso una corriente de 2 amperes. Esta corriente evidentemente no va a venir de la terminal inversora por su alta impedancia. Va a venir estrictamente, si no vino de este alambre, viene estrictamente del emisor. Y el emisor, para proporcionar esa corriente, tiene dos fuentes que pueden ser el colector y la base. Sin embargo, de corriente de base, pues no se va a proporcionar algo significativo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un transistor de tipo Darlington, que sabemos que una de sus características es tener una super beta, ¿no? Ya que el factor es multiplicativo de la beta 1 por la beta 2. Vamos a imaginar que tuviéramos una beta, por poner un ejemplo, de 4000, ¿no? Vamos a imaginar una beta de 4000. Entonces, si aquí yo tengo 2 amperes, entonces si yo divido esos 2 amperes entre 4000, pues la corriente que se requiere en la base para tener la corriente de emisor, en esencia la de colector y la de emisor, pues es tan pequeña en relación a los 2 amperes que va a ser despreciable. Por eso es que no se contempla esta corriente. Quiere decir que toda la corriente pues no queda de otro camino más que venga del colector, viene de aquí, y estrictamente al tener esa resistencia RL en serie, pues hará que la corriente que tenemos en el emisor pues es exactamente la misma que tenemos en la resistencia de carga. Este bloque color salmón sería tu resistencia de carga, es decir, aquí es en donde puedes conectar tu foco, tu calefacción, otro tipo de resistencias, otros circuitos, en fin, en donde quieres que circulen siempre 2 amperes, va a ser aquí. Aquí se debe de conectar en donde está la resistencia de carga, y toda esta energía pues no viene de otro lado más que de V1. Bueno, pues así de simple, pues pareciera que pues ya está terminado el análisis, pero no, porque vamos a imaginar, tenemos que imaginar, como este es un valor, es un ejemplo de análisis, vamos a imaginar que aquí hubieran 12 volts. Quiero compartirte que estos valores, tanto de 12 volts como Vx como RC, y el transistor junto con la potencia que debe disipar, son cosas que tú debes de diseñar y de calcular. Entonces ahorita estamos poniendo valores que se nos van ocurriendo, pero en realidad esto tú lo tienes que calcular. Bueno, vamos a imaginar que esta es de 12 volts y que además RL puede variar. Por poner un valor aquí vamos a ponerle que puede cambiar desde 1 ohm, vamos a poner aquí hasta 4 ohms. Si yo ya sé que en este punto en Vx hay 2 volts y que eso provocó que circularan 2 amperes, pues estos 2 amperes voy a ponerle cuando viene 1 ohm le voy a poner el caso A, y cuando viene el otro extremo que es 4 ohms lo voy a poner como el caso B. Entonces yo pongo aquí mi caso A, RL es igual a 1 ohm. Ya lo tenemos, 1 ohm. Y esto implica que si multiplico esto por la corriente, pues la tensión en la resistencia de carga sea igual a 2 volts. ¿Por qué 2 volts? Pues porque es 1 ohm por 2 amperes, pues me da 2 volts. Entonces tengo 2 volts en la resistencia de carga, 2 volts en la resistencia de control, y tengo 12 volts como la fuente que está suministrando la energía. Entonces el resto de la tensión, si aquí hay 12, aquí hay 2 y aquí hay 2, pues el resto de la tensión va a caer directamente sobre las terminales de colector a emisor. Entonces aquí también podría decir que la tensión de colector a emisor, vamos a poner aquí, es igual a V1 menos la tensión de la resistencia de carga menos, en este caso, la tensión de la resistencia de control, que es lo mismo que Vx, ¿no? Lo que está ahí. Y esto sería igual, ahora sí, V1 vale 12 volts menos, serían 2 volts de la resistencia de carga, menos 2 volts de Vx o de la resistencia de control, que es lo mismo, y esto nos va a dar 8 volts. Y esto también lo que nos implica pues sería que la potencia del transistor, que es igual a la corriente del colector multiplicado por la tensión de colector a emisor, pues serían
los 2 amperes que están circulando multiplicados por los 8 volts y esto se nos va a 16 watts. El problema de tener 16 watts, pues como te puedes dar cuenta, es de que pues el transistor va a subir de precio dependiendo de la potencia que esté disipando, ¿no? O sea, tú dices, pues requiero uno de 20 watts o de 40 watts, bueno, pues el precio va a ir aumentando dependiendo de lo que necesites. Ahora, ¿cuál es la solución a eso? Pues que definitivamente esta no valiera 12 volts, pero como este es un ejemplo de análisis y no de diseño, pues tengo que analizar qué es lo que pasa cuando están los 12 volts. Ahora vamos a ver el caso B. Tengo RL igual a 4 ohms. Entonces, aquí lo que tengo serían BNRL, pues serían 8 volts, ¿no? Que serían 4 ohms por los 2 amperes, pues me da 8 volts. La tensión de colector a emisor, pues si te das cuenta, la tensión de X no cambia, está bien dada desde el bloque azul, van a seguir siendo 2 volts en la resistencia de control, por lo tanto, si son 2 volts y ya tengo 8 volts en la resistencia de carga, pues serían 10 volts, por lo tanto solamente me quedan 2 volts en el colector emisor, aquí serían 2 volts, por lo tanto la potencia del transistor serían 2 volts por 2 amperes y esto sería igual a 4 watts. Al hacer este análisis yo me doy cuenta que el caso en el que tengo el valor resistivo más bajo es en donde más potencia va a disipar el transistor, por lo tanto pues debería tener muy bien dominado pues los intervalos en los que voy a tomar mi carga para poder seleccionar de forma adecuada el transistor. Fíjate bien que entonces me voy al peor caso, que es cuando la resistencia tiene el valor más bajo, que en este caso fue de 1 ohm. Ya lo tenemos aquí, ahí nos dio 16 watts. Esta primera parte solamente nos permite hacer el análisis. Ahora vamos a ver un ejemplo de diseño. Vamos para allá. Bueno, el problema lo que me indica es, se requiere una corriente de 0.5 amperes y la carga puede cambiar de 2 a 4 ohms. Entonces, bueno, pues nos parece que no es tanto cambio el que está haciendo. Así que vamos a empezar por el trim-pot. ¿De cuánto lo propongo? Bueno, como estas referencias no están hechas para dar tanta corriente, yo le podría poner un valor al trim-pot de 10 kilo ohms. ¿Por qué? Porque son 3 volts los que tengo sobre 10 kilo ohms, me daría 300 microamperes, que sin problemas me puede dar esta referencia de tensión. Ahora, la resistencia RC, ¿de cuánto la propongo? Quiero decirte que yo típicamente utilizo resistencias para esta fuente de corriente de 0.1 ohms. ¿Por qué razón? Te voy a poner un ejemplo acá arriba junto con el anterior. ¿Te imaginas? Aquí yo en el ejemplo puse 1 ohm, pero ¿te imaginas si lo hubiera puesto de 10 ohms? Y además yo digo que la corriente es de 2 amperes. Esta fue la resistencia de control, ¿no? Y la corriente es igual a 2 amperes. Por lo tanto, la potencia en la resistencia de control pues es la corriente al cuadrado por el valor resistivo. Y esto sería igual a 4 que multiplica a 10 watts. Y esto es igual a 40 watts. Entonces, el valor hasta de la propia resistencia sube mucho de precio nada más por haber seleccionado un valor de 10 ohms. Fíjate, tengo mi resistencia de 0.1 ohms y yo aquí tengo una corriente igual a 0.5 amperes, que es lo que se me está pidiendo el problema. Pues yo ya sé de cuánto sería la tensión que tengo en BX, ¿no? Que serían 0.5 por 0.1 serían 50 milivolts. Entonces aquí le voy a poner BX, que es el mismo punto, que la misma tensión que debo tener acá. BX igual a 50 milivolts. Entonces voy a mover mi trim-pot hasta conseguir esta tensión, que no tengo ningún problema por al tratarse de un trim-pot multivueltas. Ahora tengo que calcular esta resistencia, pero para esto tendría que saber pues de qué transistor estoy hablando. Como a mí me gusta trabajar con los Darlington para justamente que no sea ningún problema proporcionar la corriente de base, vamos a imaginar que por muy baja que sea su beta del transistor que seleccionemos, vamos a imaginar que la beta va a ser igual a 1500, por ejemplo. Entonces, si yo necesito que aquí circulen 500 miliamperes y eso lo divido entre 1500, esto nos da 300 microamperes. Entonces, aquí en la base van a circular, se requieren al menos 300 microamperes para lograr el medio ampere. Quiere decir que con los valores que me puede entregar el OPAM, si viéramos la parte positiva nada más, que van desde 0 hasta 10 volts, yo en este caso lo voy a poner, fíjate, de 1 kilo ohm y te voy a decir por qué. La tensión
que se va a desempeñar en esta resistencia con los 300 microamperes, pues será de 0.33 volts, los que debería de sacar el op-amp, más 1.4 volts de la unión base emisor que tenemos aquí doble, entonces más la tensión que tengamos aquí, que son otros 50 milivolts. En realidad la suma de tensiones es baja en comparación con el límite que puede dar el amplificador. Entonces con esta resistencia de 1 kilo ohm, pues yo sé que ni va a crecer tanto la tensión en la resistencia, que yo no necesito mucha tensión a la salida del op-amp, y que si en algún momento yo requiero más corriente, pues simplemente si esta se me va a 500 microamperes, de todas maneras solamente va a subir un poco la tensión de salida del op-amp, y con esta resistencia yo voy a poder dar esa corriente. Entonces no hay ningún problema en dejarlo seleccionado así con 1 kilo ohm. Bueno, después la resistencia RL, pues esta tú no la propones, o sea, este es un problema que tienes que resolver, ¿no? Tengo esta carga y yo quiero que circule por aquí medio ampere. Entonces este es el problema en realidad. Esta y la corriente son el problema. Solamente nos falta calcular la fuente. Ahora, para hacer eso, pues analizamos en los dos extremos otra vez de la carga los valores que puede tomar, para saber de cuánto estamos hablando que requeriríamos en esa fuente. Entonces voy a poner caso A, cuando RL es igual a 2 ohms, ya lo tenemos. Entonces la tensión en RL pues sería de 1 volt. Aquí B, cuando RL es igual a 4 ohms, entonces implica que la tensión en la resistencia de carga pues sería del doble, ¿no? Sería de 2 volts. Ahora sí, cuando tú tienes un transistor y estás haciendo que pase corriente de colector a emisor, siempre va a haber una caída de tensión. Cuando son corrientes bajas como esta de medio ampere, o que fuera corrientes de 100 miliamperes o cosas pequeñas, la verdad es que la tensión en el de colector a emisor puede ir desde 0.1 volts hasta, pues depende de la corriente hasta cuánto lo eleves. Por ejemplo, si fuera una corriente de 10 amperes o de 15 amperes, probablemente la caída de tensión ya se nos vaya a 3 o 4 volts. Sin embargo, para este caso yo podría pensar que 0.5 volts podrían caerse aquí. Lo voy a dejar así como que, o sea, es suposición, aunque esto yo lo tengo que sacar de las hojas de datos para saber, dependiendo de la corriente que circula en el colector, cuánta tensión de colector voy a tener. Yo voy a suponer aquí que esto es de 0.5 volts. Finalmente, después de haber propuesto este valor de la tensión de colector emisor de 0.5 volts, pues solamente nos falta calcular la tensión B1, de cuánto la debemos de poner. Entonces nosotros ya sabemos que Bx pues tiene una tensión de 0.05 volts, que son 50 milivolts. Luego aquí propusimos nosotros 500 entre colector y emisor, propusimos una tensión de 500 milivolts. Y finalmente la carga, cuando tiene el valor resistivo más alto, pues presentará una tensión BRL igual a 2 volts. Por lo tanto, la suma de estas tensiones de 2 volts más 500 milivolts son 2.5 volts, más 5 pues serían más 50 milivolts serían 2.55 milivolts. Yo no puedo dejar esta tensión a raya, la tensión B1 no la puedo dejar a 2.55, tengo que dar un poco de tolerancia, porque este valor de aquí fue supuesto, pero si requiere que caiga un poco más de tensión entre colector y emisor, pues debería de la fuente poder proporcionar esa caída de tensión. Entonces la voy a proponer B1 igual a 3 volts. Y ahora sí, podemos calcular cuánto sería la tensión de colector emisor en el peor de los casos. Tendríamos que la tensión de colector emisor sería otra vez B1 menos la tensión en BRL menos la tensión Bx. Y esto sería igual a 3 volts menos 1 volt, que es el caso cuando tenemos la resistencia más baja, menos 50 milivolts. Y esto nos va a dar 1.95 volts. Y yo lo voy a redondear a 2 volts. Entonces la potencia del transistor en ese peor de los casos pues serían 2 volts por 0.5 amperes. Y esto nos va a dar 1 watt. Bueno, ahora vamos a ver la simulación de este circuito, cómo nos queda.
Bien, ya estamos aquí con el circuito armado. Le coloqué varios multímetros para ir viendo las tensiones como van cayendo. Ya ajusté el potenciómetro para que nos diera los 50 milivolts. Desgraciadamente, como no es un trípode real, pues ajustar la tensión en el potenciómetro no me quedó exacta de 50 milivolts, me quedó de 50.95 milivolts. Esto se va a ver reflejado en un aumento en la corriente. En lugar de tener 500 miliamperes, vamos a tener pues 509 miliamperes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí va a haber una variación ahí y tiene que ver con que no está bien ajustado este potenciómetro. Ahora, esta tensión que tenemos en la terminal inversora, no inversora, perdón, se va a reflejar en la terminal inversora, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos los 50.9 milivolts y esto va a desempeñar en la resistencia cuando la tenemos. Aquí nada más hay que cambiarle el valor. Vamos a ponerle un valor de... el primer caso era de 2 ohms, entonces lo dejamos en 2 ohms y corremos el circuito para que ver la tensión que nos queda de 1 volt. Bueno, este volt ya lo habíamos visto y finalmente podríamos ver también la tensión la tensión BCE, que es la de colector emisor, que nos dio prácticamente aquí de 2 volts, y finalmente la corriente, que la estoy midiendo en serie, que nos quedó 509.2 miliamperes. Entonces, pues como puedes ver, sí se vio afectado de los 50.9, que deberíamos de tener 50 milivolts, hizo que también aquí se fuera hasta 509 miliamperes. Lo que nos falta probar entonces en este circuito sería ir creciendo el valor de la resistencia para ver que esta corriente se mantenga constante. La voy a cambiar aquí, vamos a ponerla hasta primero a 3 ohms. No debería haber problema porque lo calculamos hasta para 4 ohms. Entonces lo ponemos a funcionar y nos dice otra vez 509 miliamperes, no hay problema. Me voy a ir a 4 ohms, que es el límite, a 4 ohms. Corremos o ponemos a funcionar el circuito y nos sigue diciendo 509 miliamperes. Si te das cuenta, la tensión de colector emisor ya cayó hasta 912 milivolts. Es probable que si yo aumento un poco más esta resistencia RL, ya no se pueda bajar más la tensión de colector emisor y se empiece a atenuar o empiece a caer la corriente en la carga. Vamos a ver que si puede proporcionarnos para una resistencia mayor la misma cantidad de corriente. Ya le pongo 4.5 ohms y lo corremos y ya se empezó a caer la corriente, ya no nos está dando la corriente constante, y eso tiene que ver con que el cálculo que hicimos sí fue el apropiado. Justamente con los 3 volts fue una buena propuesta. Me interesa decirte que si nosotros nos vamos a una resistencia menor como 1 ohm, pues por supuesto que el sistema va a funcionar, solamente que recuerda que va a aumentar la tensión en la unión colector emisor y eso va a hacer que disipe más potencia el transistor. Entonces, si lo compraste para que pueda disipar la potencia que tú quieres, pues está bien. Ahorita si vemos, pues ya serían 2.44 volts, y eso por el medio ampere que está circulando, pues ya supera 1 watt, ¿no? Y esto pasaría, pues aumentaría la potencia del transistor. Por ejemplo, si bajo esta resistencia a 0.5 ohms, pues vemos por cómo está conformado con este transistor, vemos que la corriente se mantiene, pero aquí sigue aumentando la tensión de colector a emisor y por lo tanto la potencia que disipa el transistor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si nosotros calculamos que esto iba de 2 a 4 ohms, pues hay que respetar los valores de la carga. Podemos hacer un último cambio, por ejemplo, que sería aumentar un tanto la corriente. Si yo aumento la corriente a través de mi resistencia de ajuste, ¿estás de acuerdo que también necesitaríamos una fuente más alta aquí? Entonces solamente voy a hacer esa prueba para que se vea cómo podemos aumentar la corriente solo moviendo el trípode. Sin embargo, sí voy a mover la fuente, la voy a subir la voy a poner ahorita a 10 volts para que se puedan ver bien los cambios. Pero el cálculo anterior sí estuvo hecho exclusivamente para esos valores que nosotros pusimos. Vamos a correr el circuito y voy a empezar a mover el potenciómetro. Aquí vemos que la corriente ya la llevamos hasta 1 ampere sin ningún problema. Si yo le muevo más, pues ya me la llevé hasta 10 amperes. Evidentemente aquí no pasa nada porque pues no se está aumentando la temperatura, pero no es lo correcto, ¿no? O sea, habría que seleccionar muy bien el transistor para que pueda soportar esas corrientes. Y aquí se ve claramente, aquí tenemos 731 milivolts
y aquí tenemos 7.31 amperes. Entonces esta fuente, como te lo mencioné al principio del video, es una fuente que utilizo mucho porque funciona muy bien. Todo el control lo está haciendo el amplificador, es decir, la corriente que se requiere de base para que circule la corriente de colector y de emisor, basta con que el amplificador modifique la tensión de salida un poco, con tal de lograr de que se equilibren las tensiones de esto, que es la tensión de la terminal no inversora, que se refleja en la terminal inversora. Bueno, pues ahora sí, esto sería todo. Espero que te sea de utilidad este circuito. A mí me resulta muy útil. Espero que así lo sea también para ti. Nos escuchamos en el próximo video. Bye.